Buen día. Por favor, comenta, comparte, dale me gusta y ayúdame para que el algoritmo me permita llegar a más personas. Hoy les comparto mi siguiente reflexión titulada 4 años de estupidez. El día que lo iban a sacar a patadas del Palacio Presidencial, el guerrillero Petrolonio Maldía habría de recordar a duras penas en medio de la barborrachera aquel lejano día en que, subido en una tarima, prometía trenes voladores, 100 universidades y que el ELN estaría en medio de mariposas amarillas celebrando la paz total. Era entonces Colombia una aldea llena de ingenuos izquierdistas que promovieron más de 32 estallidos sociales y destrozaron medio pueblo. Mientras algunos perdían ojos, otros, en medio de la parranda incendiaria, dejaban morir niños en ambulancias o destrozaban enloquecidos negocios para que al llegar al poder, Petrolonio Maldía engarzara los pececitos de oro de la incompetencia, la grilla viajara a Suiza para aprender inglés y doña Francia paseara feliz en helicóptero. Mientras Petrolonio caminaba por el solitario palacio que aún conservaba el tufo de la incompetencia y los fantasmas de sus guayabos, se revolcaba en la inmundicia de sus mentiras. Sentía como en 4 años no había logrado más que impulsar 3 ideas tan descabelladas y falsas como los artefactos míticos de sus gitanos que engañaban a los ingenuos votantes con juegos de artificio. Petrolonio, el del verbo fácil y la mentira fresca. Petrolonio, el grande, no atinaba a entender cómo esa parranda eterna se podía acabar. Él, que pretendía revolotear por el éter entre sábanas de lino y edredones de pluma de ganso, volar al infinito como Remedios la Bella, ahora tenía que dejar el poder, olvidar sus bacanales mientras viajaba en el avión presidencial y sus noches en medio de fluvios indecentes en un puticlub lusitano. Veía cómo se escapaban los dorados fondos de ahorro de pensión privados que deseaba tener en sus porosas y corruptas manos. Observaba con indiferencia cómo dejaba destruido el sistema de salud y se engolosinaba al ver cómo sus idiotas de economista mediocre dejaban a Colombia en un pavoroso déficit fiscal. Ahí, entre los cascotes de sus ideas absurdas, sus proyectos fracasados, sus mentiras interminables, sus discursos ridículos, sus asesores y ministros aún más incompetentes que él, aún más ruines que él, aún más fracasados que él, ahí, en medio de la inmundicia de 4 años perdidos y la podredumbre de su legado, entre gallinazos que revoloteaban sobre su cabeza mientras avanzaba vestido con un jean sucio, una camiseta amarilla y una chaqueta roja, pensaba, como siempre, en cómo achacarle a otro la culpa de su propia miseria. Petrolonio, que creía ser como Aureliano Buendía, no era más que una caricatura infecta y mediocre del vulgar dictador del otoño del patriarca. Petrolonio no estuvo nunca rodeado de flores amarillas, sino de blanca droga que inhalaba en medio de estratosféricos delirios de grandeza. Y no tendría la recompensa de la solitaria vejez del coronel creado por García Márquez, sino el destino incierto del mediocre, del falaz, del imbécil que danza en medio de la fiesta infinita del fracaso y la ineptitud. Mientras Petrolonio se estremecía al escuchar el rugido del tigre que se acercaba en medio del solitario palacio para dar cuenta de él y de sus 4 años de extravagancia, robo, francachelas, falta de puntualidad, incompetencia, mentiras, miseria humana en su máxima expresión. Mientras arrastraba sus infectas pezuñas por el palacio del gobierno, pensaba que era un incomprendido, sin entender jamás que tan solo era un grandísimo inepto condenado a vivir por siempre, infinitamente, en la historia como la peor lacra
que ha asentado sus posaderas en el solio del poder de Colombia. Juan Carlos Camacho Castellanos.